Tome su lugar, hermano. El título del mensaje: ¿qué tipo de invitado soy? Parece ser que el título es en forma de pregunta, pero vamos a únicamente a tratar de compartirlo sin dar la respuesta a la pregunta de este título. Y nos dice en Mateo 20, versículo 16: así, los primeros serán los postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vamos a entender, de acuerdo al mensaje que vamos a desarrollar esta mañana, hermanos, que esto se puede cumplir en la vida de muchos o en la vida de los presentes. Al decir los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Conforme vayamos entrando en el mensaje, vamos a poder entender el por qué yo cité Mateo 20, 16, haciendo referencia a lo que leí hace un momento. Vamos a mirar entonces que este pasaje de Lucas, el que leímos momentos atrás, nos vamos a dar cuenta que Jesús hizo algo muy importante en la vida de un hombre en un día de descanso, en un día de reposo, donde se nos dice que Jesús fue invitado a casa de un fariseo. Este fariseo tenía una figura muy importante dentro del gobierno, pero Jesús fue invitado con el propósito de ir a comer. Pero esa invitación, al parecer, era toda con alevosía, en el sentido que era fingida, ya que Jesús siempre recibía críticas y siempre Jesús fue acechado con preguntas. A veces las preguntas no eran muy cómodas, a veces las preguntas eran muy confrontadoras, pero en la sabiduría que tenía nuestro Señor Jesucristo y sobre todo el ser guiado por el Padre, siempre dio respuestas muy claras, muy asertivas. Sobre todo, nunca se dejó engañar por la pregunta capciosa que le llegaban a realizar. Entonces, él, el estar ahí, pues era con el propósito de poder ser acechado en el lugar al cual él había sido invitado. ¿Qué es lo que pasaba cuando él era invitado en este tipo de situaciones? El motivo era atraparlo o que él dijera algo para poderlo arrestar. Pero delante de él se nos dice que estaba un hombre hidrópico. Era una persona que tenía una enfermedad de retención de líquidos. No sabemos si este hombre fue invitado o llegó espontáneamente a este lugar. Lo importante es que es probable que haya entrado con el motivo de que Jesús lo sanara en ese lugar. A lo cual Jesús les hace una pregunta a los intérpretes de la ley y al fariseo que lo había invitado. Le hace esta pregunta: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ellos callaron y él, tomándole, o sea Jesús, le sanó y le despidió. Este hombre no era invitado, porque Jesús, al sanarle y despedirle, quiere decir que este hombre se retiró del lugar donde estaba Jesús, del lugar donde había sido invitado Jesús. Entonces, Jesús fue invitado a casa de este gobernante fariseo. Pero aquí viene la proposición del mensaje. Ahora Jesús, a través de una metáfora, o en sentido figurado, porque hablaba en sentido figurado y no literal, hace dos tipos de invitaciones y nos daremos cuenta en cuál de las dos estamos. ¿En cuál de las dos invitaciones estamos? Porque los que estamos aquí debemos saber qué tipo de invitado yo soy. Eso es lo que vamos a tratar de entender en esta mañana, en la proposición del mensaje. ¿Qué tipo de invitado soy yo? El primer punto de ellos: ¿soy de los primeros invitados a la gran cena? Se nos dice que uno de los que estaban ahí en la cena y que ya estaba en la mesa
dijo esta expresión en Lucas capítulo 14, versículo número 15. La última parte dice: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Ese sí estaba invitado y él dijo estas palabras. Era feliz esa persona que comía pan en el reino de Dios. No se sabe exactamente, de acuerdo a los comentarios, si esa frase fue dicha seriamente o fue pronunciada burlonamente. Porque momentos antes este varón que dijo eso, que era bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, él había visto cómo Jesús había sanado a ese enfermo, ese hidrópico. Pero también enseguida le tocó ver o escuchar la enseñanza del ser enaltecido y no humillado. Pero por último también se dijo que era mejor invitar a gente que no pudiera recompensarte como aquellos que estaban desprovistos, y dijo: y serás recompensado en la resurrección de los muertos. Estas tres cosas previas a la parábola que iba a decir Jesús, este hombre que estaba también a la mesa y que no sabemos si lo dijo seriamente o burlonamente, el decir que eran bienaventurados los que comen el pan en el reino de los cielos, no sabemos si es porque vio la sanación, escuchó la enseñanza de ser humillado o enaltecido, ¿sí? Y por último, el ser recompensado cuando tú invitas a una persona que no puede regresarte el favor. No sabemos el motivo, pero entonces Jesús le contestó que por maravilloso que fuera el comer el pan en el reino de Dios, lo triste es que muchos aún siguen negando el no aceptar para ir a tomar la cena. Así que les compartió una parábola, enseñándoles una verdad importante. Por eso les habló en ese sentido figurado, ¿no? Metafóricamente. Lucas 14, 16. Entonces Jesús dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Jesús comenzó con estas palabras la parábola o la enseñanza que les iba a dar. Ese hombre que realizó la gran cena representa a Dios. Y la gran cena simboliza el reino de los cielos. Pero además dice que invitó a mucha gente a la fiesta o a la cena con mucha anticipación. Y cuando se hacía ese tipo de invitaciones, dice que les mandaban las invitaciones para que aceptaran, aunque aún no se les decía ni el día ni la hora. Ahora, cuando se envió esto anticipadamente, esta invitación fue o representa primeramente a la nación judía. A la nación judía. ¿Cuándo fue la primera invitación que hizo Dios a su nación? ¿Cuándo sería la primera invitación que hizo Dios a su nación? Escucha cómo lo narra el médico Lucas, porque Lucas escribió el Evangelio de San Lucas, pero también Lucas, que era el médico, escribió los Hechos de los Apóstoles. Y escuchen desde cuándo se mandó esa primera invitación. Hechos 3:22 nos dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, profeta de entre vuestros hermanos como a mí. ¿Qué era Moisés? Moisés era un profeta, era como ese siervo que salió a hacer una invitación. Pues Moisés dijo que iban a levantar un profeta como él. Dice: a él oiréis en todas las cosas que os hable. Versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Será quitado del pueblo. Versículo 24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días, los días de esa gran fiesta, de ese gran banquete. Versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres,
diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. La primera invitación que se hizo desde un comienzo, desde un principio. El mensaje o la nación que había sido escogida o formada fue la nación de Israel, hermanos. Esa era la nación. ¿En quién se formó la nación? ¿Quién fue el primer escogido? Abraham. Por eso dice en la última parte, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A esa nación se le habló a través de los profetas, a través de los jueces. La invitación se estuvo extendiendo desde un principio, y la invitación aún sigue vigente para nosotros. Por eso yo leía en Mateo 20:16: así los primeros serán los últimos, y los últimos primeros. Ahora, volviendo al tema de la invitación, se dice que en Palestina, cuando se tenía que hacer una fiesta, se fijaba la fecha con mucha antelación. Y yo creo que esto no ha cambiado, hermanos. Cuando alguien te da una invitación, no te la da de un día para otro. Y si te la da de un día para otro, muchas veces tú ya tienes también planeado algo para el siguiente día. Entonces, cuando te entregan una invitación para X tipo de fiesta, te lo entregan con mucha anticipación. Pues para ellos la fecha venía con mucha antelación, pero también se llegaba el día, y cuando se llegaba el día ya estaba todo preparado. Y es entonces cuando se mandaba decir con los siervos que ya estaba listo todo. Por eso este varón que hizo la fiesta, este padre de familia, mandó a los siervos. Ahora, aquí había algo importante. El haber aceptado la invitación y no asistir era un gran insulto. Porque cuando tú recibías la invitación, te estabas dando por enterado, y si la recibías, estabas confirmando también tu asistencia a la gran cena o a la fiesta. Lucas 14:17. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está listo. Ya todo estaba preparado. Ya no había más demoras. La fiesta estaba en ese momento. Entonces, así que se llegó el momento en que el siervo que representa a Jesús salió a los convidados, que es el pueblo judío, a confirmarles que ya estaba preparada la cena. ¿Qué nos dice Mateo 4:17? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hace un momento yo les decía que la primera invitación se hizo desde que estaba Moisés, desde que estaban los profetas, desde que estaban los jueces. Pero en el tiempo de Jesús, ¿quién es el que anunció directamente el mensaje? Jesús mismo. Por eso les comienza a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí es donde vamos entonces a analizar tres tipos de personas que fueron invitados, pero que se excusaron. Y que no es raro, porque aún lo seguimos viendo dentro de las iglesias cristianas. Aún sigue habiendo gente que se sigue excusando, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque no tienen el compromiso con Jesús mismo. Lucas 14:18 es el primero, escuche. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. La fecha de la fiesta ya estaba dada. Sin embargo,
se excusaron. La pregunta aquí sería, esta sería la pregunta, escúchemela. ¿Quién compra una propiedad sin verla primero? ¿Quién compra una propiedad sin verla primero? Nadie. Todos hemos dicho, de vista nace el amor, ¿verdad? Primeramente tienes que verlo, ver las características, cómo está. Pues esta persona compró la hacienda sin haberla visto. ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo su amor por las cosas materiales por encima de la invitación de Dios. Eso es lo que estaba sucediendo. Estaba poniendo su amor por las cosas materiales por encima de la invitación de Dios. Esto es lo que ha sucedido últimamente en la iglesia, hermanos. Se les ha invitado a las actividades, pero es más su amor por las cuestiones materiales. Que la iglesia no ha podido responder. El siguiente, ¿cuál fue su excusa? Lucas 14:19. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿Cuál sería la pregunta que nos haga reflexionar? ¿Cuál sería la pregunta que nos haga reflexionar con estos? ¿Has puesto algún trabajo, actividad o negocio por delante del llamamiento de Dios? Usted reflexiónelo, hermanos. Y enfóquense en su vida personal y enfóquense en cuántas veces se ha excusado delante de Dios para no estar en alguna actividad dentro de la iglesia cuando se hace el llamado. El llamado no es propio, hermanos. El llamado es de Dios. Nos hemos excusado desafortunadamente en no venir al templo cuando se es anunciado. Pero viene el último. Escuche cuál fue su excusa. Lucas 14:20. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Si nosotros lo vemos esto en el Antiguo Testamento, bíblicamente había un sustento para decir no tiene que ir, porque decía que tenía que estar 1 año con la esposa, disfrutando, haciéndola feliz y viceversa. Incluso ni tenía que salir a la guerra, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista. Pero aquí hay algo importante. Muchas veces los vínculos familiares y las relaciones sociales a menudo impiden a los hombres aceptar la invitación del Evangelio. A veces hemos puesto en la balanza de voy o no voy. Me quedo en casa, me voy a donde me invitaron o voy a la iglesia. ¿Sabe qué nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 11? A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. ¿A quiénes invitaron entonces? ¿Quiénes fueron los primeros? La misma nación de Dios, la nación que Él formó. A ellos vino por primera vez el mensaje, a ellos vino en exclusivo, mis hermanos. Pero Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Así que lo que se dijo desde la primera invitación, todo apunta hacia Jesús. Nuevamente regreso a Hechos capítulo 3, versículo 26, referente a lo que estaba yo compartiendo en un principio. Dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A vosotros primeramente, a la nación de Israel. Ahí iba el mensaje primeramente, hermanos. Entonces, cuando Jesús vino predicando sobre el arrepentimiento y sobre su reino, ¿qué le sucedió?
Él fue rechazado, sin embargo, Él cumplió su propósito de venir y de morir en la cruz para reconciliar al mundo con el Padre. Por ello, al morir en la cruz, Él dijo esas palabras de cancelación, o que el pecado había sido cancelado, o que la deuda había sido pagada. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Está ya la deuda pagada, está cancelada. ¿Quién la canceló? Cristo. Esto me lleva a mi segundo punto. ¿Soy de los segundos invitados a la gran cena? Quiero hacerte esta pregunta. Qué difícil es sentirse rechazado. ¿En alguna ocasión te has sentido rechazado? Jesús ha sido rechazado por 2025 años. Ya no solo por los de su nación, ahora por toda la humanidad. Esto me hace recordar que puedes hacer de todo y los demás no responden a la invitación o al llamado. Vemos la apatía, el desinterés por las actividades, hermanos. Nos hemos esforzado como iglesia en los ministerios de poder enseñar e instruir, mas sin embargo ha habido siempre esa negativa a querer venir a las reuniones, hermanos. Jesús vino por su nación, aquella que había sido formada en Abraham, en Isaac, en Jacob, que fue cambiado el nombre de Israel, y en José, llamados los 4 patriarcas. Es de ahí donde surgen las 12 tribus de Israel. Pero ahora veamos cómo regresó el siervo cuando fue a hacer las invitaciones. ¿Cómo regresó el siervo del Señor? ¿Qué es lo que dijo? Lucas 14:21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. ¿Cuáles cosas? Las excusas que habían dado los otros. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. La invitación del primer punto era primeramente para el pueblo judío, para los líderes del pueblo judío. Pero la notificación del siervo fue que estaban rechazando a derecha y a izquierda. Entonces ello lo llevó a pedir a su siervo que fuera entonces ahora ¿por dónde? Por las plazas y las calles y trajeran a los pordioseros y a los minusválidos. Eso fue lo que dijo el padre de familia, el que había hecho la fiesta. ¿A quiénes representan estos en el Antiguo Testamento? Porque estos no podían entrar en el Antiguo Testamento al templo. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo número 8. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Pero esto dijo David, ciego ni cojo entrará en la casa. Los jebuseos decían que sus cojos y sus ciegos los derrotarían al ejército de David. Por esa razón David aborreció a los cojos y los ciegos y se les impidió entrar en el templo. Ahora, si lo vemos nosotros desde el libro de Levíticos, tampoco ninguna de estas personas que tuvieran algún defecto en su cuerpo podían entrar y servir a Dios. ¿Saben por qué motivo? Porque Dios es perfecto. Si en este momento usted y yo a lo mejor no pudiésemos entrar al templo por un pecado, por una maldad, por algo que hubiese en nuestra vida. ¿Qué dice Lucas 21:18?
porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube del ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo mayugado. Ninguno de estos podría entrar al templo. Pero el padre de familia le dijo lo opuesto a su siervo, que los trajera de la plaza y de la calle. ¿Saben ahora a quién se estaba refiriendo este tipo de personas y a quién iba ahora este mensaje? Mateo 21:31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Quiénes eran entonces esos publicanos y rameras? ¿A quién llamó de la mesa de los tributos Jesús? A Mateo, un publicano, una persona que no era ni aceptada ni por su propia nación, la gente de su propia nación. Él era un traidor. Vemos a un Zaqueo que se tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús. Y Jesús le dijo, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Vemos a una María Magdalena, una mujer ramera, una mujer de mal testimonio, y cómo el Señor también la llamó. Si en el Antiguo Testamento no podían entrar todos ellos, el Señor abrió las puertas para que entrasen. Ninguno de ellos podría entrar al templo. Ahora, el siervo, vemos su disposición para seguir invitando. Lucas 14:22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Escuchen la indicación que le da el padre de familia a este siervo. Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa palabra, fórzalos, de pronto se puede tomar literalmente y mal emplearla, como lo hizo hace mucho tiempo uno que fue obispo, nombrado San Agustín de Hipona. Usaba este texto para justificar la persecución religiosa. Se lo tomaba como una orden para ser cristianos a la fuerza y con la razón también para justificar la Inquisición, las torturas, los autos de fe, las campañas contra los herejes, el bautismo, la muerte para los vencidos en supuestas guerras santas, cosas que son la venganza de la llamada civilización cristiana. Como a veces podemos tomar los pasajes literalmente y mal emplearlos, al decir forzarlos. El decir que salió el siervo y los forzó, en sí está ahora dirigiéndose la invitación a los que no pertenecen al pueblo de Dios, al pueblo judío. Es decir, ahora hacia los gentiles, pero no los iba a convertir o evangelizar a la fuerza, como lo hizo Agustín de Hipona, sino todo lo contrario. Como dijo el apóstol Pablo ahí en la segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿De qué manera los iba a forzar? En el amor de Cristo. En el amor de Cristo, pensando en esto, que si uno murió por todos, todos, luego todos murieron. Recuerda cómo lo dijo el apóstol Pablo, comisionado a los gentiles y que entre ellos entramos nosotros. Efesios 3, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿De quién soy yo, hermanos? Vemos cómo la gracia de Dios se amplió. Primero su pueblo, luego aquellos que fueron los publicanos y las rameras,
Y por último, los gentiles. Esta es la conclusión del mensaje. Aquellos que ignoran la invitación al banquete eligieron ya su propio castigo. Ese castigo los hará que se pierdan. Lucas 14:24 dice: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Ninguno de los que fueron convidados gustarán la cena del Señor. Invitación. ¿Qué invitado soy? ¿Qué invitado soy? Y te hago otra pregunta. ¿Sabes por qué aún no regresa Cristo? La respuesta está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda carta de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Cristo aún está deteniendo su venida. Hermanos, yo no sé quién es usted, quién soy yo, si de los primeros invitados o de los segundos invitados. Pero la gracia del Señor se ha abierto en demasía. Ahora entramos los gentiles, los que no pertenecemos al pueblo de Dios, para ser también salvos por ellos. Padre, en este momento te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque desde un principio has mandado siervos, profetas, jueces, a anunciar tu palabra. Y ahora envías a tu Hijo, Señor. Él cumplió ya el propósito de rescatar lo que se había perdido. A nosotros nos toca aceptar tu invitación únicamente. Ahora la invitación se ha extendido para todos. Te ruego, Señor, que nos permita ser esos invitados, que no cerremos nuestro corazón y nuestros oídos, y que podamos disfrutar contigo en esa gran cena. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les siga bendiciendo.